A ver, esto es algo que vemos todos los días en la consulta, ¿verdad? Un hallazgo incidental de un quiste renal en una eco. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Qué hacemos ahora? Saber cuándo tranquilizar y cuándo derivar es una habilidad fundamental, y es un tema fijo para Leunacom. Así que vamos a desglosarlo, directo al grano. Y bueno, este es el caso clásico, el del libro. La clave para responder bien a esto no es adivinar, es saber estratificar el riesgo. Y justamente ese es el nudo que vamos a desatar hoy. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero entenderemos el concepto del incidentaloma. Luego vamos a dominar la herramienta clave que es Wozniak. Desglosaremos sus categorías una por una. Crearemos un plan de acción práctico para la consulta y al final cerraremos con un diagnóstico diferencial importante y un resumen con los puntos clave. Ok, entremos en materia. La gran mayoría de estos quistes son hallazgos, o sea, aparecen en un escáner que se pidió por cualquier otra cosa. Y aquí nuestro rol como médicos de atención primaria es clave. No se trata solo de ver el quiste, sino de interpretar ese informe y definir el riesgo de malignidad que tiene. En esencia, la primera gran división que tenemos que hacer es esta. Estamos frente a un quiste simple o uno complejo. El simple es 100% benigno, no nos preocupa para nada. El complejo, en cambio, tiene algo más, ciertas características atípicas que nos prenden las alarmas y nos hacen pensar en la posibilidad de un carcinoma de células renales. Esta analogía es excelente, de verdad, y es muy útil para usarla con los pacientes. Un quiste simple es como una arruga en el riñón, un cambio normal por la edad, sin ninguna trascendencia clínica. Nuestra primera labor es poder transmitir esa tranquilidad con total seguridad. Perfecto. Entonces, ¿cómo pasamos de la sospecha a algo objetivo? ¿Cómo separamos la paja del trigo? Bueno, para eso existe una herramienta que tenemos que manejar sí o sí, la clasificación de Wozniak. Piensen en la clasificación de Wozniak como nuestro traductor universal. Es el lenguaje común que hablamos con el radiólogo y el urólogo. Nos permite tomar esa descripción densa del informe y convertirla en dos cosas muy concretas: un porcentaje de riesgo de cáncer y una acción clínica. Es un concepto de altísimo rendimiento, pregunta segura de examen. Y ojo con esto, que es un punto crucial y una fuente de errores muy común. La ecografía es perfecta para encontrar el quiste, para decir aquí hay algo. Pero es la tomografía computarizada, el TAC de abdomen y pelvis con contraste el que nos permite caracterizarlo. Sin el contraste, no podemos ver si realza o no, y ese realce es el signo cardinal de una posible malignidad. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en la clasificación. Iremos categoría por categoría, viendo 3 cosas para cada una: cómo la describe el radiólogo, qué riesgo de malignidad implica y, lo más importante para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer en el box. Empecemos por lo fácil. Las categorías I y II son lo que llamamos los quistes buenos. El Wozniak I es el quiste simple del libro. El I2 puede tener alguna cosita, un septo muy fino, una pequeña calcificación, pero nada que nos preocupe. Para ambos, la conducta es una sola: tranquilizar al paciente y darle el alta de la consulta. Se acabó el tema, no se piden más imágenes. ¿Y por qué esta conducta tan decidida? Bueno, se basa en esto. El riesgo de que un Wozniak I1 o 2 sea cáncer es, para efectos prácticos, 0. Por lo tanto, generar angustia o gastar recursos del sistema en más estudios es simplemente una mala práctica. Ahora, atención, porque aquí la cosa se pone más interesante. El Wozniak IF. Esa F es la clave de todo y significa follow-up, o sea, seguimiento. Estos quistes están como en una zona gris. Son más complejos que un I, pero no lo suficiente como para ser sospechosos. No es una urgencia, pero tampoco podemos mandarlo para la casa y olvidarnos. La acción correcta es derivar a urología, que el especialista defina el plan de seguimiento. El riesgo sigue siendo bajo. Estamos hablando de un 5% más o menos, pero ya no es 0. Y esa pequeña posibilidad es la que justifica plenamente la vigilancia por parte del especialista. Pasamos ahora a las ligas mayores. Un Wozniak 3 ya es una lesión derechamente sospechosa. Y el dato que define esta categoría, la bandera roja por excelencia, es la captación medible de contraste.
Cuando el informe dice que las paredes o los septos realzan, eso nos grita que ahí hay neomascularización, o sea, un proceso tumoral. Y las cifras respaldan completamente la sospecha. Más o menos la mitad de estas lesiones terminan siendo cáncer. Con ese número sobre la mesa, no hay nada que pensar. La conducta es una inequívoca. Derivación urgente a urología, porque lo más probable es que esto termine en pabellón. Y llegamos al final de la escala, el Bosniak 4. Aquí no hay discusión, es una lesión claramente maligna. El radiólogo describe componentes de tejido blando como nódulos sólidos que captan contraste. El principio aquí es, todo Bosniak 4 es un carcinoma de células renales quístico hasta que la anatomía patológica diga otra cosa. La derivación a urología no es urgente, es inmediata. El riesgo de malignidad aquí roza el 100%. Simplemente no hay espacio para la duda. El manejo es clarísimo. Ok, ya revisamos toda la teoría. Ahora bajemos esto a la práctica. ¿Cómo se ve esto en un flujograma mental simple para usar en el día a día en el consultorio? El algoritmo mental es este. Son solo 3 pasos. 1. Leer el informe del radiólogo. Ir directo a la conclusión y buscar la palabra Bosniak. 2. Identificar la categoría. Y 2, 2i, 3 o 4. Y 3. Ejecutar la acción que ya aprendimos. Leer, identificar, ejecutar. Así de simple y efectivo. Ya para ir cerrando, vamos a tocar un diagnóstico diferencial clave para no cometer errores y luego hacemos el resumen final con lo que no se nos puede olvidar de ninguna manera. Es vital no confundir un quiste renal aislado, sea simple o complejo, con la poliquistosis renal autosómica dominante o PQRAD. Son 2 mundos completamente distintos. Una cosa es un hallazgo localizado y otra muy diferente es una enfermedad genética sistémica. Recuerden, la poliquistosis son riñones que parecen racimos de uvas, llenos de quistes, siempre es bilateral y que lamentablemente evolucionan en enfermedad renal terminal. Además, da manifestaciones en otras partes, como el hígado o el cerebro. Y un dato clínico administrativo crucial. El paciente con PQRAD se deriva a nefrología, no a urología. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola cosa de todo esto, que sea esta. Nuestro manejo se resume en 3 grandes acciones. Para Bosniak I y 2, tranquilizar y dar el alta. Para Bosniak 2F, derivar a urología para seguimiento. Y para Bosniak 3 y 4, derivar de urgencia. Tranquilizar, seguir o derivar de urgencia. Ese es todo el juego. Y con esto queda clarísimo el tremendo impacto de manejar bien este tema. Un buen uso de la clasificación de Bosniak significa menos derivaciones innecesarias, menos angustia para los pacientes con quistes benignos y, lo más importante, un diagnóstico y tratamiento mucho más rápido para quienes sí tienen un cáncer. Al final del día, se trata de optimizar recursos y salvar vidas.